Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos crear tablas en OpenOffice Base. Las tablas es el objeto principal y es el lugar donde se van a almacenar todos los datos de nuestra base de datos. Para poder crear tablas, previamente es necesario haber hecho un estudio de qué información es la que me interesa almacenar. Si por ejemplo para estos vídeos que vamos a ir viendo, vamos a almacenar los datos, por ejemplo, de toda mi biblioteca. Es decir, todas las películas que tengo, pues las vamos a almacenar en una base de datos. Para ello, previamente tengo que hacer un estudio, diseño de qué información es la que me interesa almacenar. Y a modo de ejemplo, pues vamos a ver pues este diseño de tablas que es el que he decidido crear. Vamos a usar tres tablas, es un sistema muy básico, se puede hacer mucho más completo, en el cual voy a tener por un lado las películas, donde voy a almacenar información de las películas que tengo. Voy a almacenar el título, el país de origen de la película, año, fecha en la que creo, en la que grabo mi película, fecha de baja que sería la fecha en la que me salía de esa película, una carátula. Y luego tenemos otras dos tablas que servirían de apoyo a esta principal. Unas son formatos, donde voy a tener o voy a almacenar los diferentes formatos que puede tener una película. Por ejemplo, formato DVD, formato Blu-ray, formato DivX, etc. Y por otro lado tengo otra tabla que llamo géneros, donde voy a almacenar los diferentes géneros que puede tener una película. Por ejemplo, película de drama, de ciencia ficción, comedia, etc. Eh, Estas dos tablas auxiliares, formato y género, van a estar relacionadas con la tabla películas, ¿vale? Este es el origen o la característica principal que tiene la base de datos de OpenOffice Base, que es una base de datos relacional. Por tanto, hay que relacionar tablas. Este sistema me va a aportar una serie de ventajas. Bien, por tanto, una vez que ya tengo diseñado qué información quiero almacenar, veamos cómo lo haríamos en OpenOffice Base. Bien. Bien, para crear una tabla tenemos dos maneras de hacerlo, bien en modo diseño, en la cual yo tengo que crear la tabla desde cero, o a través de un asistente, en el cual me va a proponer una serie de campos y de tablas ya preestablecidas, que si alguna se concuerda o se ajusta a mis necesidades, pues las puedo utilizar de manera que me crearía una tabla creada automáticamente, sin prácticamente tener que seleccionar qué datos me interesa. Bien, lo vamos a hacer en vista diseño, que es en modo manual, tengo que hacer todo desde cero. Bien, hago clic en esa opción y vemos que se nos abre una ventana formada por diferentes celdas, filas y columnas. Bien, para crear una tabla necesito indicar qué campos voy a almacenar, qué tipo de campo o qué tipo de dato es el que quiero almacenar en cada campo y puedo añadir una pequeña descripción. Bien, esta información la voy a rellenar con el diseño previo que yo he hecho, mi estudio previo. Y si volvemos a ver mi diseño previo, vamos a crear, por ejemplo, la tabla formatos y vemos que tenemos tres campos. El ID de formato o código de formato, el nombre, donde voy a indicar el nombre del formato que voy a usar, almacenar, y una pequeña descripción. El campo ID de formato o código de formato es una clave primaria, es decir, este campo no se puede poder repetir, ¿vale? Bien, veamos, vamos a añadir estos campos. ID de formato va a ser un campo numérico, lo voy a poner como entero, un valor numérico entero. El segundo campo es campo nombre, que va a almacenar texto. Y el tercero es una descripción. También va a ser texto. Bien, para cada campo, si nos fijamos en la parte de abajo, va a ir variando o apareciendo una serie de propiedades. Esas propiedades dependen del campo o del tipo de campo que esté yo seleccionando. Por ejemplo, para el nombre puedo indicar cuál va a ser la longitud máxima que voy a permitir, 50. Para la descripción, vamos a ponerle un poquito más, vamos a ponerle 150. También puedo indicar si el campo es obligatorio que se introduzca o no.
En el caso de la descripción vamos a poner que no, pero en el caso del nombre sí es obligatorio indicarlo. Pueden también añadir un valor predeterminado por defecto, que no vamos a poner ninguno, y un formato que debe tener o que debe cumplir el valor de ese campo. ¿Vale? En este caso tampoco vamos a indicar uno. Ya solo me falta indicar que el campo ID formato va a ser una clave principal, una llave primaria, para lo cual hago botón derecho en la fila y selecciono llave primaria. Vemos que nos aparece una pequeña llave. Bien, además de este campo vamos a hacer que su valor se autoincremente automáticamente, para lo cual nos vamos a ir a sus propiedades y en valor automático vamos a poner que sí. Es decir, este campo, el campo ID formato, yo no me voy a preocupar de introducir su valor. Es el mismo gestor de base de datos el que se va a encargar de ir incrementando consecutivamente el valor de este campo. ¿Vale? Una vez que ya tengo introducidos todos los campos, pues le doy a guardar. Me pide un nombre de tabla, lo vamos a llamar formatos y acepto. Vale, ya con esto tendría la tabla creada y guardada. Cierro la ventana, me vuelve a preguntar que hay cambios, si quiere guardarlo, digo que sí. Y ya tengo la tabla creada y vemos que nos aparece en el área de tablas. Aquí, vemos que tenemos la tabla. De aquí podemos modificarla, cambiar el nombre, editarla, etcétera, incluso eliminarla. Bien, el procedimiento será el mismo para las otras dos tablas que he utilizado, que voy a utilizar en mi diseño y en la creación de esta base de datos.